vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Iniciamos hace 2 sábados atrás una serie de repaso de la doctrina principal que como adventistas del séptimo día nos gozamos en conocer, en creer y en proclamar. La mensajera del Señor dice que donde quiera que se establece una nueva iglesia, se debe hacer un repaso de esa doctrina para que los fieles estén seguros de dónde están y qué es lo que creen. Y estuvimos hablando primero de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una de las razones por las cuales llevamos el nombre adventistas, porque creemos en el advenimiento del Señor Jesús. Y hemos venido estudiando sobre la venida de Cristo, cómo será su venida, las cosas que han de suceder en torno a su venida. Y también hablamos sobre la fe de todo cristiano adventista en la resurrección de los muertos. Vimos el estado de los muertos, que es otra doctrina peculiar y especial que nosotros tenemos, compartimos y proclamamos lo que sucede cuando una persona muere. Y entonces el sábado por la mañana y por la tarde estuvimos continuando en esa serie viendo sobre la resurrección de los muertos. Hablamos de que hubo una resurrección especial de mártires, de las primicias con la resurrección de Cristo. Y luego una resurrección especial que sucederá antes de la venida del Señor Jesús. Eso lo estudiamos el sábado por la tarde. Hoy vamos a hablar de las 2 grandes resurrecciones de todos los muertos, buenos y malos. Y vamos a comenzar buscando en el libro de San Juan en el capítulo 5. San Juan en el capítulo 5. Dice el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que Él quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y todos los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y Él también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, de muerte. Aquí se nos dice que todos los seres humanos, todos los que están en los sepulcros, resucitarán, oirán la voz del Hijo de Dios.
Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, de muerte. Así que según este pasaje, ¿cuántas resurrecciones va a haber? Según este versículo va a haber dos grandes resurrecciones. Aquí está hablando de todo ser humano, de toda persona que esté en el sepulcro, que haya muerto, va a resucitar. Estamos hablando ahora de una resurrección general. Cuando la Biblia dice todo, se refiere a toda persona que haya muerto. Va a volver a vivir. Y está esta referencia a la resurrección en el contexto del juicio, porque Dios va a juzgar a todos los seres humanos y les va a dar a cada uno según su obra. Por eso el versículo anterior dice que le dio autoridad al Hijo del Hombre para hacer el juicio. Y por supuesto, para que la persona pueda recibir lo que el juicio determina, ya sea bueno o sea malo, tiene que volver a la vida para poder recibir la recompensa, ya sea buena o sea mala. Así que estamos hablando de la resurrección de todos los seres humanos. Y según este pasaje, unos van a resucitar para vida y otros van a resucitar para muerte o condenación. Ya nosotros vimos que ha habido resurrecciones en el pasado y que va a haber una resurrección parcial. Repito, una resurrección no completa, sino parcial, antes de que Cristo venga en las nubes del cielo. Eso estudiamos el sábado por la tarde, la resurrección especial o parcial. Y esa está mencionada, ya no la vamos a repasar en esta noche porque leímos muchos pasajes el sábado pasado, pero está mencionada en Daniel 12, versículo 2, en contexto del tiempo de angustia. Cuando venga ese gran tiempo de angustia, cual nunca ha habido, en medio de ese tiempo de angustia vendrá esa resurrección especial durante el gran tiempo de angustia. Y va a ser previo a la venida del Señor. Y allá en Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y condenación. Así que allí habla de muchos, pero aquí lo que estamos viendo habla de todos. Hay una diferencia entre una resurrección de muchos y una resurrección de ¿cuántos? De todos. Y dice que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para condenación. Así que hay dos resurrecciones. Por eso nuestra lectura bíblica hablaba de la primera resurrección. Y si hay una primera resurrección, tiene que haber una segunda, por lo menos. Vamos entonces a lo que fue nuestra lectura bíblica en Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad o poder sobre estos. Estos son los que resucitan en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él ¿cuánto tiempo? 1000 años. Así que aquí nos ha quedado claro que los que resucitan en la primera resurrección no van a morir la segunda muerte. Y también nos queda claro de este pasaje que los que resuciten en la primera resurrección van a vivir y reinar con Cristo ¿cuánto tiempo? 1000 años. Esa primera resurrección es resurrección para vida.
Recuerdan que acabamos de leer en San Juan 5 que una resurrección es para vida y la otra es para muerte. Pero aquí dice que los que resuciten en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Así que la primera resurrección es para vida eterna. La segunda resurrección, la vamos a ver en un momento, es para muerte o para condenación. Y ese fue nuestro pasaje con el cual comenzamos, San Juan 5, 28 y 29. Unos van a resucitar para vida y otros van a resucitar para muerte. Vamos a ver entonces quiénes van a resucitar para vida. Aún con este versículo ya es más que suficiente, porque dice que los que resuciten en la primera resurrección van a vivir con Cristo y no van a sufrir la segunda muerte. Pero vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4. Para ver cuándo sucede esa gran resurrección de todos los que van a resucitar para vida eterna. Dice el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también debemos creer que Dios traerá con Jesús a la vida a los que durmieron en él. Así que si creemos que Jesús murió y resucitó, también tenemos que creer que Jesús va a resucitar a los que durmieron en él, dice aquí. Por lo cual, versículo 15, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que de las dos resurrecciones, la primera es para vida y son los que murieron en Cristo. Luego nosotros, versículo 17, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ellos son los muertos que han resucitado. Seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir al Señor en las nubes y así estaremos para siempre por el Señor, con el Señor. Así que alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Ok? Hemos visto entonces la primera resurrección y estamos hablando de resurrecciones generales, no de resurrecciones especiales o parciales. Eso ya lo hemos explicado. Ahora estamos hablando de la gran resurrección, la resurrección general de todos los muertos, desde Adán en adelante, con excepción de los mártires, porque ya vimos que los mártires resucitaron, los mártires del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, resucitaron en una resurrección especial cuando Cristo resucitó de los muertos. Y habrá otra resurrección especial de mártires, de los mártires del Nuevo Testamento, justo antes de la venida del Señor Jesús. Y también todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel resucitan en esa resurrección especial. Repito, ahora estamos hablando de la resurrección general. Y la primera resurrección es para vida. La otra resurrección es para muerte o para condenación. Esta primera resurrección sucede en la venida de Cristo. Cuando suena la trompeta, dice aquí, los muertos resucitan, los muertos en Cristo resucitan primero. Y los vivos somos arrebatados junto con ellos a recibir al Señor en el aire. Así que ese es el arrebatamiento de la iglesia. Ese es cuando el Señor aparece en las nubes del cielo, todos los que estemos vivos, y eso incluye
a los que resucitaron en la resurrección especial, porque están vivos. Fueron resucitados antes de la venida del Señor Jesús. Todos los que estemos vivos, dice Pablo, y como Él murió como mártir, por eso Él se incluye, dice, luego nosotros los que estemos vivos para la venida del Señor, seremos arrebatados con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Bueno, él esperaba estar vivo y no ver la muerte, pero más adelante él dijo, yo sé que el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia. Pero aquí este pasaje está totalmente de acuerdo con lo que hemos aprendido aquí. Cuando Pablo dice, luego nosotros los que estamos vivos, no es que él solamente pensaba estar vivo, sino que él va a estar vivo para ver la venida del Señor Jesús. Eso es lo nuevo para usted, ¿verdad? Pero por eso lo dice y Pablo no se va a contradecir, ni va a decir algo que no es cierto. Porque si él dijera algo que no es cierto, estaría mintiendo. Y los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Entonces cuando él dice, todos los muertos en Cristo van a resucitar y luego nosotros los que estemos vivos, él se incluye, es que él va a estar vivo para ver la venida del Señor Jesús. Y también va a estar vivo Caifás, y va a estar vivo Anás, y va a estar vivo Esteban, y va a estar vivo Herodes, y va a estar vivo Pilato. Va a haber un grupo especial de gente que lo van a ver venir en gloria, pero también los mártires van a estar vivos. ¿Ok? Muy bien. Eso es la resurrección especial. Ahora estamos viendo la general. La general es todos los muertos que hayan muerto desde Adán en adelante, a menos que derramaron su sangre por Cristo. Si derramaron su sangre por Cristo, si fueron muertos, esos tienen resurrección mejor. Correcto, Apocalipsis 1.7 lo hemos mencionado ya el sábado, de esa resurrección especial. ¿Se acuerdan que el hermano lo mencionó? Apocalipsis 1.7. Los que le traspasaron, dice Apocalipsis 1.7. He aquí que vienen las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y por supuesto leímos los pasajes del Espíritu de Profecía también, confirmando esto que estoy diciendo. Porque yo no estoy enseñando nada que no tenga base en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Ok, entonces, la primera gran resurrección es de los muertos en Cristo. ¿Quiénes resucitan allí? Resucita todo aquel que alguna vez puso su fe en Cristo Jesús como Cordero expiatorio. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni aún uno. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Para que una persona resucite en esa primera resurrección, tiene que haber creído en Cristo. Y usted dice, pero ¿y los del Antiguo Testamento si Cristo todavía no había venido? Bueno, desde que entró el pecado, Dios les explicó el plan de salvación. Por la fe, Abel ofreció el sacrificio. ¿Y en quién tenía fe? En aquel que habría de venir. Desde el primero que murió en esta tierra, murió confiando en la sangre expiatoria de Cristo. Por eso fue salvo. Todo aquel que se salve tiene que haber sido lavado en la sangre de Cristo, porque ninguno va a entrar con sus pecados al cielo. Tiene que haber confiado en esa sangre expiatoria. Sin embargo, aquellos que derramaron su sangre por Cristo como mártires, tienen mejor resurrección. Porque resucitan en una resurrección especial. Y hay muchos de esos que están vivos. Todos los mártires del Antiguo Testamento están vivos. Ok. Esos que resucitan en la venida de Cristo, ya leímos que junto con los que estén vivos, seremos todos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor. ¿Cuánto tiempo vamos a estar con el Señor en el cielo? Muy bien, 1000 años. Vamos de vuelta a Apocalipsis 20.
No es mi propósito en este momento explicar todo lo que va a pasar en el milenio. Solamente estoy enfocado a lo que es la resurrección, las dos resurrecciones. Pero entre medio de ambas resurrecciones van a pasar 1000 años. Por eso necesito hablarles un poquito del milenio. Ya el sábado por la mañana vamos a dar el tema completo sobre el milenio y lo que sucede en el milenio. Dice Apocalipsis 20, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos, dice el versículo 4, y este es el que nos interesa. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Fíjense que otra vez hace mención especialmente a los mártires. Dios tiene muy cerca de su corazón aquellos que murieron por Cristo. Y en cada vez que se habla de estos grupos, se menciona especialmente a los mártires. Elena de White los vio a los mártires de una manera muy especial. En el libro Primeros Escritos, en la página 18. Primeros Escritos, página 18. Está hablando aquí de lo que ella vio en visión, en su primera visión en el reino de los cielos, la ciudad de Dios que está en el cielo y el trono de Dios y el árbol de la vida, etc. Y entonces dice en el último párrafo de la página 18, atravesamos bosques en camino hacia el monte de Sión. Pasamos por en medio de montañas llenas de flores y describe todo eso, no me voy a detener allí. Pero entonces dice, en el trayecto, mientras íbamos camino hacia el monte de Sión, donde estaba el templo, nos encontramos con un grupo que también contemplaban la hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo. Llevaban mantos de un blanco purísimo y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos, le pregunté a Jesús quiénes eran. Y me respondió que eran los mártires que habían sido muertos por su nombre. Los acompañaba una innumerable hueste de pequeñuelos que también tenían un ribete rojo en sus vestiduras. Así que los mártires tienen un ribete rojo en sus vestiduras. Al borde de sus vestiduras llevan una franja de color roja, color de la sangre. Y los identifica como mártires. No sabemos si solamente en el borde de el vestido, si también en el borde de las mangas, porque dice al borde de sus vestiduras tenían un ribete de color grana, de color rojo. Puede ser que lo tengan tanto en el borde abajo de las vestiduras como en el borde de las mangas. Los vestidos son purísimos, blancos y brillantes, son como de luz, pero tienen una franja roja de color sangre al costado. Por toda la eternidad de los siglos sin fin, por millones y millones de años, donde quiera en el universo de Dios, en la tierra nueva, en el cielo, cuando nos reunamos para adorar a Dios cara a cara en su presencia cada sábado, porque de mes en mes y de sábado en sábado irá toda carne a adorar
delante de Él. Ahora adoramos en un templo, pero ese día vamos a adorar cara a cara en la presencia de Dios. Imagínense qué tremendo. Pero por los siglos sin fin de la eternidad, cada vez que nos reunamos para adorar a Dios, vamos a ver pasar por allí a unos de los redimidos que tienen el borde rojo en sus vestiduras. Y por toda la eternidad vamos a decir, mira, ahí va uno, ahí va otro. Esos son los que no tuvieron temor de dar su vida por Cristo. Imagínense qué privilegio, hermanos. Qué privilegio. ¿Te gustaría tener un borde rojo en tu manto? Cuesta caro. Cuesta la vida, cuesta la sangre. También va a haber otro grupo especial en el cielo. Y esos tienen privilegios muy especiales también. De ellos vamos a hablar más adelante. Es el grupo de los 144,000. Esos van a ser la escolta especial de Cristo. Nunca se separan de Cristo. Donde Cristo va, lo acompañan ellos. Esos son los 144,000. No estamos hablando de ellos todavía. Ok, volviendo entonces a Apocalipsis 20, porque queremos terminar lo de las dos resurrecciones. Dice, vi tronos, versículo 4, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son los otros muertos? La primera resurrección son todos los muertos en Cristo, pero dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son los otros muertos? Los que no resucitaron en la primera. Esta es la segunda resurrección, ¿verdad? Algunos se confunden porque el versículo 5 dice, esta es la primera resurrección. Y entonces dicen, pero está hablando de los otros muertos al final de los 1000 años y luego dice que es la primera resurrección. Como que hay una confusión allí. No se confundan. La división de versículos no la hizo Juan. Esa vino después, y quien dividió los versículos a veces no los dividió exactamente donde tienen que ir divididos. Pero la división no existía originalmente. Lo que sí podemos ver es que vamos a leer el 5 otra vez. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, punto. Ahí hay un punto que separa una idea. Y entonces viene, esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Miren, ustedes pueden en su Biblia hacerlo de una manera sencilla para que no se confundan. En aquella época, cuando Juan escribió, no existía lo que nosotros llamamos hoy en día paréntesis. Entonces, como no había paréntesis, tenían que dividirlo con puntos. Si ustedes le ponen un paréntesis, él viene hablando primero de la primera resurrección. Miren el versículo 4. El 4 dice, vi tronos, se sentaron sobre ellos, los que recibieron la facultad de juzgar, vi a las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y ahora pongan paréntesis. Pero los otros muertos, eso no volvieron a vivir hasta el final de los 1000 años. Y ahora sigue con lo que venía hablando antes. Esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Parece que está como confundido el pensamiento, pero si usted le pone un paréntesis,
a donde dice los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, ya queda clarito el pensamiento, no se confunde. Donde dice esta es la primera resurrección, ya continúa el pensamiento anterior del versículo 4, en el versículo 6 sigue hablando de la primera resurrección, ¿ok? Sí, por eso digo, viene hablando de la primera resurrección en el versículo 4 y en el 6 sigue hablando de la primera resurrección. Por eso el versículo 5, la primera parte del versículo 5 le pueden poner un paréntesis entre medio y así no hay confusión alguna. Ok. Ahora, los otros muertos. Ya les dije, el sábado vamos a hablar de lo que pasa durante esos 1000 años en el cielo, etcétera. Pero por ahora vamos a ver de los otros muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son los otros muertos que no resucitaron en la primera venida de Cristo? En la segunda venida de Cristo, en la primera resurrección. ¿Quiénes son los otros? Ok, estos son los que no resucitaron directamente, se quedaron muertos porque no murieron en Cristo. Y por no haber muerto en Cristo, pues no resucitan en su venida. Son todos los muertos impíos, desde el comienzo del mundo hasta el último que murió antes de la venida del Señor Jesús, que no se salva. ¿Cuántos son? Millones de millones de millones que se quedan muertos, no resucitan sino hasta el final de los otros 1000 años. Y ya vamos a ver cuántos son. La Biblia dice que son como la arena del mar los impíos. Son millones de millones de millones los que se pierden. ¿Ok? Según lo que acabamos de leer, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Ok. Ahora vamos a ver qué pasa cuando los 1000 años se cumplan. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Fíjense, el diablo ahora los sale a engañar, resucitan todos los malos que son como la arena del mar, como los granitos de arena. Pónganse a pensar, ¿se puede contar los granitos de arena del mar? Ni de una sola playa usted los puede contar, jamás. Sería imposible contar los granitos de arena de una playa. Ahora pónganse a contar en todos los granitos de arena o pensar en todos los granitos de arena del mar entero. ¿Quién puede contar los granitos de arena? Imposible. Así dice que van a ser los impíos de el número tan grande. Son como la arena del mar. Los malos, los impíos, los que no escogieron creer en Cristo. Y vamos a ver cómo comparecen ahora ante el juez de toda la tierra. Dice el versículo 11, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró ya para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que, hermanos, los que resucitan en la segunda resurrección, resucitan para ser juzgados y ser lanzados al lago de fuego. Por eso Cristo dijo, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección para vida, en su venida. Los muertos en Cristo resucitan primero.
Y luego los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Al final de los 1000 años del juicio, resucitan para ser juzgados, condenados y darle su sentencia. Y la sentencia es la muerte segunda. Son lanzados al lago que arde con fuego y azufre, el cual es la muerte segunda. Bien, hemos visto las dos grandes resurrecciones. Todavía nos queda pendiente ver lo que sucede entre medio de esas dos grandes resurrecciones, los 1000 años. Eso lo vamos a ver en nuestro próximo tema de esta serie doctrinal. También vamos a estudiar lo que sucede después de que son lanzados al lago de fuego. Yo voy a dar un tema entero sobre el infierno, porque hay mucha gente que está confundida sobre este tema. Y como hay algunos versículos en la Biblia que cuando uno los lee a primera vista parece dar a entender que los malos se van a seguir quemando por toda la eternidad, vamos a dar un tema especialmente sobre el infierno. Por ejemplo, allí mismo donde tienen abierto Apocalipsis 20, versículo 10. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Si uno lee ese pasaje y no entiende la terminología en que Juan escribió, eistonaiona en griego, no entiende esa expresión por los siglos de los siglos, puede pensar de que se van a estar quemando por siglos y siglos y siglos. O, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 14, el mensaje de los 3 ángeles, en el versículo 10 y 11. Serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y noche los que adoran a la bestia ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Daría la impresión aquí que los malos se van a estar quemando y atormentados en fuego y azufre por los siglos de los siglos, y que se van a seguir quemando por toda la eternidad. Así cree la mayoría de la gente, cree que el infierno es eterno y que los impíos se van a estar quemando eternamente. Ahora yo les hago esta pregunta y no voy a tocar el tema ahora. Si va a haber un lugar en el universo donde va a haber gente quemándose por toda la eternidad, eso significaría inmortalizar lo malo, inmortalizar el pecado, inmortalizar el dolor, el sufrimiento. Imagínense qué clase de Dios es ese que por 50, 60, 70, 80 años que haya vivido una persona aquí en esta tierra y que los 80 años hizo lo malo, ¿qué clase de justicia es que ahora los haga quemarse por siglos y siglos y siglos y siglos? ¿Nunca van a terminar de pagar lo malo que hicieron? Bueno, los que creen en el infierno eterno dicen no, se van a estar quemando para siempre. Entonces eso es inmortalizar el pecado, inmortalizar el dolor, el sufrimiento, inmortalizar lo malo, porque eso es algo malo, no es algo bueno. ¿Qué clase de Dios es ese que va a seguir quemando por toda la eternidad? Y hay mucha gente que no quiere creer en Dios porque le han enseñado que el infierno es eterno y se rebelan contra Dios y dicen, ¿cómo yo voy a creer en un Dios así? ¿Qué clase de Dios, qué clase de justicia tiene ese Dios si puede hacer algo así? Eso es algo atroz, por más malo que hayan sido esas personas que hayan sido. Por más terribles que hayan sido, la justicia demanda que paguen lo que hicieron, pero que no sigan pagando por toda la eternidad. Por eso vamos a dar un tema entero sobre lo que es el infierno, y con la Biblia vamos a demostrar cuánto tiempo se van a quemar. Y hay otro extremo, hay otra gente que dice no, no hay infierno. Eso es simplemente simbólico,
Por eso vamos a ver qué cosa es el infierno. Solamente les adelanto esto, que algunos se van a quemar instantáneamente, en segundos, en minutos, pero algunos se van a estar quemando horas, otros se van a estar quemando días y otros se van a estar quemando semanas. Y usted dice, ¿y de dónde saca el pastor eso? Ya lo vamos a estudiar en la Biblia. Por hoy hemos aprendido o hemos repasado la gran doctrina de la resurrección, las dos grandes resurrecciones. Y ahora poniendo todo junto lo que hemos visto en los últimos 3 temas, la primera resurrección que sucedió en el planeta Tierra fue la resurrección de Moisés, siervo de Dios. Esa fue la primera resurrección que sucedió. Antes de eso, ya un hombre había sido llevado vivo al cielo sin ver la muerte. Enoc, el 7º desde Adán. Pero ese no murió, está vivo hasta el día de hoy. Luego Moisés fue resucitado y más adelante Elías fue llevado al cielo vivo también. Pero cronológicamente el primero que resucitó fue Moisés. Para vida eterna estoy hablando ahora, ¿ok? Ha habido resurrecciones aún en el Antiguo Testamento de gente que resucitó pero murió. Resucitó solo, no, del Antiguo Testamento estoy diciendo. ¿Se acuerdan que Eliseo resucitó al hijo de la mujer, de la viuda de Sarepta? Y lo resucitó, se acostó sobre él y le devolvió la vida. Y ha habido otras resurrecciones, incluso cuando fueron a enterrar un hombre, lo pusieron en un sepulcro de Eliseo y cuando los huesos del hombre tocaron los huesos de Eliseo volvió a vivir, se levantó. O sea que ha habido resurrecciones, pero esas resurrecciones no fueron para vida eterna. Resucitaron y siguieron viviendo hasta que volvieron a morir normalmente. Pero estamos hablando ahora de resurrecciones para vida eterna. El primero fue Moisés. Luego, no encontramos ninguna otra mención de ninguna resurrección, sino hasta la resurrección de Cristo y con él las primicias, que ya lo estudiamos el sábado, ¿verdad? O el martes pasado. La resurrección de las primicias fue con la resurrección de Cristo y resucitaron todos los mártires hasta Juan el Bautista, que habían muerto. Y esos ascendieron con Cristo para vida eterna y fueron llevados al cielo y están allá en el cielo hasta el día de hoy. ¿Ok? Los que resucitaron por Cristo o por los apóstoles, en la iglesia primitiva, Cristo resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro, resucitó a otros. Esos resucitaron para vida terrena, o sea, terminaron sus días aquí, murieron, resucitaron y volvieron a morir y están esperando la gran resurrección en la venida del Señor Jesús. ¿Ok? Entonces, la próxima resurrección que va a haber va a ser unos días antes de la venida de Cristo. Y cuando entremos a estudiar escatología, los eventos finales, pues vamos a ver cuándo va a ser esa resurrección y cuánto tiempo antes de la venida del Señor Jesús va a ser. Esa es la resurrección especial o parcial de la cual hemos hablado. Pero no va a ser en la misma venida de Cristo, sino un poco antes de su venida, porque lo van a ver venir en gloria, van a estar vivos para verle venir en las nubes del cielo. Los que resuciten en esa resurrección especial van a ver allá a la distancia, en medio de la constelación de Orión, la pequeña nubecita como del tamaño de la mitad de la palma de una mano. Mientras que la gran resurrección de la cual estudiamos esta noche va a suceder cuando ya Cristo ha venido, está en las nubes y allí suena la trompeta y resucitan todos los muertos, somos arrebatados con los vivos para recibir al Señor en el aire y entonces el Señor nos lleva para estar con Él por 1000 años. Así que ahí resucitan todos los muertos en Cristo, todos los redimidos.
los que resucitaron en la resurrección especial ya están vivos antes de esa resurrección. Y hay una cita de la hermana White, no la tengo aquí conmigo ahora, la leí hace algún tiempo atrás y no recuerdo dónde está y la he estado buscando y voy a tener que buscarla porque es una cita que me conmovió mucho a mí, porque yo tengo mi padre, mi madre y mi suegro que murieron en la fe en Cristo Jesús, guardando el sábado y siendo fieles al Señor y proclamando el mensaje de los 3 ángeles. Eso es diferente a todos los demás muertos. Escuchen bien. Primeros Escritos, página 285. En medio de la constelación de Orión había un claro persistente de esplendor, de donde salió la voz de Dios como el sonido de muchas aguas, estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto, se abrieron los sepulcros, y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Esa es la resurrección especial. Van a resucitar para escuchar el pacto que Dios va a hacer con los que guardaron su ley. Y aquí habla de los que murieron guardando el sábado y teniendo fe en el mensaje del tercer ángel. Ese fue mi papá, esa fue mi mamá, ese fue el hermano Mascheroni, mi suegro. Ellos murieron creyendo en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado. No van a resucitar en esa gran resurrección de la cual hablamos hoy en la venida de Cristo. En esa no van a resucitar. Van a resucitar en la resurrección parcial. Por eso yo a veces me da hasta pena y tristeza escuchar a un pastor adventista que está enterrando un hermano que murió en la fe del mensaje del tercer ángel y que diga, y en la mañana de la resurrección va a volver a resucitar con todos los redimidos en la venida de Cristo. Pancho baloney, pura mentira. Es porque no estudian, es porque no leen, porque no escudriñan la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Tenemos suficiente luz para saber que cualquiera que murió en la fe del mensaje del tercer ángel guardando el sábado no va a resucitar en la venida de Cristo, no va a resucitar en la mañana de la resurrección, va a resucitar a medianoche. Entonces, ¿cuál cuento es ese? Hasta la mañana de la resurrección, si la resurrección especial va a ser a medianoche. Y no les estoy todavía dando la cita porque ya vamos a estudiar, cuando estudiemos escatología, cuándo es que sucede la resurrección especial. Pero va a ser a medianoche, no va a ser por la mañana, cuando sale el sol en todo su esplendor. Ahí van a resucitar los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Entonces, la cita que yo les decía que me conmovió mucho es donde yo leí en Review and Herald, estaba en un artículo de la Review and Herald, de la revista adventista de Elena de White, de 1800 y pico, donde ella dice, bueno, es una cita donde ella habla que los padres recibían a los niños que habían muerto en sus brazos. Y recién vimos hace un momento que entre los mártires va a haber una innumerable muchedumbre de pequeñuelos, de niños pequeños. Yo no voy a entrar en este tema ahora, pero solamente deben de saber los que tienen niños, estar preparados porque viene algo muy duro para el pueblo adventista.
y va a haber muchos mártires de niños pequeños. Nomás eso les digo, pero está duro lo que estoy diciendo, está bien difícil y fuerte. ¿Ok? Pero en esa resurrección especial, Elena de White vio que los ángeles traían en sus brazos a los niños y se los entregaban en brazos de su madre o de su padre. Y también ella vio que los que habían resucitado en esa resurrección especial eran conducidos por los ángeles hasta el lugar de escondite donde estaban sus seres queridos, para que juntos esperaran la venida del Señor Jesús. Para mí eso fue algo muy especial, porque mi padre siempre quiso estar vivo para ver la venida de Cristo. Y cuando yo leí esa cita, yo dije, voy a poder estar con Él y recibir juntos la venida del Señor Jesús. Qué privilegio tan grande es serle fiel al Señor y conocer el mensaje de los tres ángeles. Entonces mi pregunta es, si eso dice Elena de White, y lo acabamos de leer aquí en Primeros Escritos, página 285, se abrieron los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el santo sábado se levantaron, glorificados de sus polvorientos lechos, para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Ahora, la venida del Señor Jesús está más adelante y la gran resurrección está varias páginas más adelante de ahí, la que estudiamos en esta noche. Entonces, si esto es cierto, si Elena de White dice esto, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde en la Biblia se enseña esto? Que va a haber una resurrección especial. Ya ustedes me dieron Apocalipsis 1:7 y está bien clarito. Ya también leímos Mateo 27, donde Jesús le dijo a Anás y a Caifás y a Pilato y a los que le traspasaron, a los que se burlaron de él, van a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Y obviamente para que lo vean viniendo tienen que estar vivos para verlo venir. Así que esa parte está clarita. Pero mi pregunta es, Elena de White dice que los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel van a resucitar en esa resurrección especial. ¿Dónde en la Biblia está eso? ¿Dónde? Daniel 12:2 menciona la resurrección especial, correcto. Pero dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Ok, estamos de acuerdo, son los mártires. Pero Elena de White dice que también los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Mi papá no murió como mártir. Murió de una muerte natural. Pero ¿dónde en la Biblia dice que va a resucitar porque murió en la fe del mensaje del tercer ángel? Si nosotros somos adventistas, debemos poder defender este punto con la Biblia, como hemos aprendido en la lección de escuela sabática, que la Biblia es nuestra base de doctrina. Elena de White es como los escritos inspirados son como un telescopio. Un telescopio no coloca nuevas estrellas en el firmamento, sino que aumenta la visión para que podamos verlo, pero el firmamento es la Biblia. Y Elena de White no da nuevas enseñanzas que no están en la palabra de Dios, sino que nos ayuda a entender lo que ya está revelado en la palabra de Dios. Entonces tiene que haber algún pasaje donde esto que acaba de decir Elena de White esté en la Biblia. Ah, muy bien, hermana, muy bien, hermana. ¿A dónde lo vamos a buscar? Si Elena de White, miren lo que ella dice otra vez. Todos los que murieron teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron en esa resurrección especial.
Si Elena de White dice los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, ¿a dónde tenemos que buscar eso entonces? En el mensaje del tercer ángel, obviamente, ¿no? Y ahí está, hermanos. Ahí está. Vamos ahora a Apocalipsis 14 y con eso terminamos. Elena de White también va a resucitar en ese grupo. Sí, va a estar entre los 144,000 para dar la bienvenida al Señor. Por eso también ella dijo lo mismo que dijo Pablo. ¿No ve que Pablo dijo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes del cielo? Pablo se incluyó con los que iban a estar vivos. ¿Se equivocó Pablo? No, va a estar vivo. Voy al versículo para concluir, sí, el de Apocalipsis. Ajá. Correcto. Los que murieron. Ah, tienen que haber creído en el mensaje del tercer ángel. Si somos fieles, si morimos guardando el sábado. Porque miren, se puede morir un hermano de la iglesia pentecostal que se reúne aquí. Y si fue fiel y fue lo único que conoció, Dios lo va a juzgar según la luz que tuvo. Y si muere, va a resucitar en la gran resurrección en la venida de Cristo. Y el bautista y aún el católico que murió y fue todo lo que conoció, pero él fue leal y fiel a lo que él conoció y se salva, va a resucitar en la gran resurrección en la venida de Cristo. Pero el que murió en la fe del mensaje del tercer ángel, guardando el sábado, va a resucitar para hacer el pacto que Dios, para escuchar el pacto que Dios va a hacer con los que guardaron su ley. Exactamente, todos los adventistas fieles van a resucitar si les toca morir. ¿Saben por qué, hermanos? Yo le voy a decir por qué. Porque todo adventista del séptimo día que aceptó de corazón ese mensaje, tenía una esperanza en su corazón. Y la esperanza que tenía en su corazón, que ardía en su ser, era de ver la venida de Cristo. Por eso nos llamamos adventistas. Y todo el que aceptó el mensaje adventista, lo que le hizo palpitar su corazón con este mensaje fue: voy a ver la venida de Cristo, está cercano, va a venir, lo voy a ver, voy a estar vivo para ver la venida de Cristo. Pues si le toca morir antes, el Señor dice, está bien, no estuviste vivo para verle venir, pero te voy a dar tu gusto. Como tú creíste en este mensaje, te voy a resucitar para que lo veas venir en gloria. Te voy a dar el deseo de tu corazón. Leo el versículo y terminamos. Apocalipsis capítulo 14. Sí, Mauricio. Ajá. Si no tuvieron el conocimiento, Dios los juzga por la luz que tuvieron. Que no lo guardaron. Por eso Dios los va a juzgar según el conocimiento que tuvieron. Bueno, hay algunos que dicen que Elena de White dijo que todos van a tener que guardar un sábado antes de entrar al cielo, y por eso en el camino al cielo nos vamos a detener para guardar un sábado, para que todo el que entre allá guarde el sábado. Realmente esa cita no está en ningún libro de Elena de White. No está. Esa cita está en un libro de Conradi que se llama Los videntes y lo porvenir. Allí está esa cita, él lo dice. Es una, digamos, es una suposición que él tuvo, pero con cierta lógica. Aunque Elena de White no escribió eso,
tiene cierta lógica porque Elena de White sí dice que estuvimos 7 días ascendiendo al mar de cristal. Y si vamos a pasar 7 días en el ascenso, si el ascenso fue en cualquier otro día que no sea domingo, si el ascenso, o sea, que si la venida de Cristo y nuestra ascensión al cielo es en cualquier otro día que no sea domingo, vamos a pasar un sábado de camino por allá. Obviamente, vamos a pasar un sábado de camino hacia el cielo. Y si la venida de Cristo es en domingo y somos arrebatados un domingo para irnos al cielo, el día que llegamos allá va a ser sábado, porque son 7 días de viaje. Así que sea como fuere, sí vamos a pasar un sábado. Aunque Elena de White no hay una cita que diga eso, la lógica nos dice que si ella dice que vamos a pasar 7 días ascendiendo al mar de cristal, y está aquí en el mismo libro, en la página un poquito más adelante de aquí, en el libro Primeros Escritos, que vamos a estar 7 días ascendiendo al mar de cristal. Ok, déjenme terminar, a ver, sí. Al mundo, para condenar al mundo, sea salvo por él. No es condenado. Ajá. Uh-huh. Ya está condenado. Sí, es que todos nosotros estamos condenados porque somos pecadores. O sea, no hay que hacer nada para condenarse, hermano. Si queremos salvarnos, tenemos que creer en Él, pero para condenarnos estamos todos condenados porque somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Para no ser condenados tenemos que creer en el unigénito Hijo de Dios. Bien, déjenme terminar entonces, hermanos, para poder cerrar. Dice aquí en Apocalipsis capítulo 14, y la pregunta que yo hice fue, ¿dónde en la Biblia menciona o tiene alguna referencia a una resurrección especial para los que mueren en el mensaje de los 3 ángeles? Ok, el mensaje de los 3 ángeles está en Apocalipsis 14 del 6 al 13, pero la mayoría de la gente cuando lee el mensaje de los 3 ángeles se para en el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y no leen el 13, que es parte del mensaje de los 3 ángeles, y ahí está donde está la promesa y la bienaventuranza para el que cree en este mensaje de los 3 ángeles. La bienaventuranza y la promesa está en el versículo 13, dice, oí una otra voz, versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Por qué dice bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor? Ese de aquí en adelante es desde que Juan escuchó eso. From henceforth, does it apply to the time when John saw this vision? De aquí en adelante, ¿se aplica al momento cuando Juan vio esta visión hace 2000 años atrás? Ajá. Correcto. Por eso que tenemos que ver el contexto donde está este versículo. Y el contexto nos deja claramente, fíjense, comenzando con el versículo 6, que comienza el mensaje de los 3 ángeles, el 7 dice, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio es llegada. La única referencia a tiempo exacto está en el versículo 7, dice,
la hora de su juicio ha llegado. Y el versículo 13 dice, escribe, bienaventurados de aquí en adelante. ¿Desde cuándo? Desde que la hora del juicio de Dios ha llegado en adelante, son bienaventurados los que mueren en Cristo, en la fe del mensaje del tercer ángel. ¿Por qué son bienaventurados? Porque aunque descansen de sus trabajos, sus obras con ellos siguen. Y no solamente eso, son bienaventurados porque van a poder ver cumplida la esperanza de su corazón. Todo adventista late con la esperanza de ver la venida de Cristo. Desde que aceptamos este mensaje, somos adventistas porque creemos que Cristo viene pronto y que viene a buscar a su pueblo y que nos va a arrebatar y nos va a llevar con Él. Pues eso es lo que el Señor nos va a dar, ya sea que nos toque estar vivos y ser parte de los 144,000, o nos toque descansar antes de la venida del Señor, o nos toque estar entre los mártires, no importa cuál sea. De todos modos vamos a resucitar en una resurrección especial. Vale la pena ser adventista del séptimo día. Vale la pena tener este mensaje y esta esperanza en nuestro corazón. No perdáis vuestro galardón, dice el apóstol. Miren lo que dice. No perdáis vuestra confianza que tiene grande recompensa, grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aquí un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que nos rajamos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mi hermano, no te rajes, mi hermano, no te salga, porque tiene una esperanza bendita ser adventista del séptimo día. Hay una esperanza especial, bienaventurados los que mueren en el Señor de aquí en adelante, dice, porque van a estar vivos para ver la venida del Señor Jesús. Gracias a Dios por eso. Vamos a concluir en esta noche pidiéndole al Señor que Él nos confirme en esa fe. Vamos a ir de rodillas. Nuestro Padre y nuestro Dios, cuán grande es nuestro privilegio de conocer estas verdades preciosas de tu palabra. Hoy nos hemos confirmado en la fe de la resurrección de los muertos. Nos hemos confirmado en la fe bendita que tú has prometido y toda palabra que sale de tu boca se cumplirá. Tú has dicho, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Felices. Gracias, Señor, por esa felicidad que nos das, que un día hemos de unirnos con nuestros seres queridos para verte venir en gloria. Que todos los que murieron en esta fe bendita del mensaje del tercer ángel han de estar vivos para verte venir en gloria. También entendemos, Señor, que los redimidos de todas las edades van a resucitar en esa primera gran resurrección para irnos contigo por toda la eternidad. Oh Señor, no quisiéramos estar entre aquellos que resuciten en la resurrección especial para vergüenza. No quisiéramos estar en los que resuciten al final del milenio. Queremos estar entre los redimidos. Y tú dices en tu palabra que el que no cree ya está condenado, que no tiene que hacer nada para condenarse porque ya estamos condenados por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gracias porque tú nos has dado la fe para creer. Y gracias porque todo ese don es un regalo tuyo que viene del cielo y tú nos escogiste para salvación.
Ayúdanos a mantenernos fieles en este mensaje. Ayúdanos a renunciar a todo lo que este mundo nos ofrece, a dejar de lado toda inmundicia, toda suciedad, todo vicio, a dejar de lado todo pecado y toda carga de pecado que nos acosa y nos apremia, a correr con fe la batalla del cristiano, la carrera que lleva a la vida eterna para que podamos obtener la corona de justicia. Y que en ese día de tu venida, junto con nuestros seres amados, podamos decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Sella pues este mensaje en nuestro corazón, despídenos con tu bendición. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén, Señor. Amén.